A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros amigos y hermanos al presente estudio que traemos para ustedes con mucho cariño, con mucho amor, con mucho aprecio. El título que traemos hoy día se intitula Dadle vosotros de comer. Va a ser un programa muy interesante, yo creo, especialmente para nuestros hermanos. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida, que es su programa. Como siempre, cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como siempre, un gusto muy grande para mí volver a encontrarnos en esta circunstancia para compartir un programa más y una nueva enseñanza sobre la palabra de Dios. Así que yo voy a invitarlos ahora a que quienes tengan su Biblia las abran para que nos acompañen en la lectura. Tenemos algunas lecturas hoy día, pero no son tantas. Vamos a leer algo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías en el capítulo 55, los versículos del 1 al 5. Dice la palabra: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a continuar en el capítulo 14, los versículos 13 hasta el 21. Y nos habla de la alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos ahora a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 17, que nos enseña a vivir como siervos de Dios. Amados,
Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a continuar ahora en el capítulo 3, los versículos 13 hasta el 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y vamos a finalizar hoy en el capítulo 4, el versículo 14, que dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén, hermanos, damos gracias a Dios porque podemos conocer su palabra y pedimos que la bendiga para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y retornamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la lectura de la palabra de Dios, vamos a ir de lleno al estudio que nos espera en este momento. Ya dijimos que el título era Dadle vosotros de comer. Las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando andaba mucha gente detrás de él escuchando la palabra, ya se hacía tarde y ellos le dijeron al Señor: Señor, dile a la gente que se vaya y que compre algo de comer. Y el Señor les dice: denle ustedes de comer. Muy interesante, de esto vamos a hablar hoy día. Nos acordamos de las palabras del Señor que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maravilloso esto es maravilloso, las palabras del Señor Jesucristo. Y esta palabra se la dijo a Satanás cuando le estaba tentando: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando del ser espiritual que tenemos cada uno de nosotros. La primera lectura de nuestro hermano fue allí en Isaías 55. Allí en Isaías 55 dice: a todos los sedientos, o sea, a todos los que tienen sed, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Este texto me costó al principio, cuando recién me convertí, para comprenderlo. Sin precio, porque Dios el Padre pagó el precio y el Señor Jesucristo pagó el precio. Por eso dice: venid y comprad. Ya está pagado, es cosa de ir y recibirlo. De esto se trata la salvación, amigos. Cristo pagó nuestro encalillamiento que teníamos con el Padre por causa de nuestros pecados.
Y Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, y fue castigado por el Padre porque nos estaba representando a todos. Y el Señor recibió el justo castigo que nuestros pecados merecían. Y ahora puede ofrecer gratis. Venid a todos los sedientos, comprad sin dinero y sin precio. Sí, porque nunca podemos calcular el precio que tuvo que pagar el Padre en darnos a su Hijo, ni el Hijo en poner su vida en la cruz del Calvario. Luego hay una palabra muy interesante que dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Como una reprensión que está haciendo el pueblo de Dios. Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuál es el bien? No es el pan que tomamos al desayuno, es el bien de la palabra de Dios. Dice: inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes de David. Un pacto es un pacto eterno cuando Dios hace. Esto es lo que dice Dios, y es en cuanto a la vida eterna. Los que no conocen al Señor, los que no tienen la vida eterna, venid y hagamos un pacto eterno. Luego dice: he aquí, yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí, llamarán gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Estas cosas uno las experimenta en la vida diaria. Cuando uno no conoce a personas, les habla del Evangelio y ellos se convierten al Señor, llegan a tener un tremendo aprecio por el Señor y por uno, que no somos nada, pero por haberle hablado. Luego dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Te pregunto, amigo, ¿tú estás buscando a Dios? Porque dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque no siempre la puerta va a estar abierta. No siempre. Llamadle en tanto que está cercano. Luego te da recomendaciones que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está dispuesto a perdonarte. Te ama hasta lo sumo. Dios te ama hasta el tope. Por esto es que dio a su Hijo para que muriera por ti en la cruz. Luego dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Me da mucha pena cuando escucho a personas que dicen: no, si yo creo en Dios. Yo le pregunto: ¿pero qué Dios? ¿Un Dios bonachón? ¿Un Dios que perdona todo? ¿Un Dios que pasa por alto el pecado? ¿Un Dios que habla puras cosas lindas? ¿Y sabe que la gente que cree en ese Dios son idólatras? Porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios 3 veces santo, que no pasa por alto ni un solo pecado ni de sus hijos, que es justo, santo, verdadero, omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios infinito. Este es el Dios de la Biblia. ¿Lo conoces tú? ¿Lo conoces realmente? Por eso dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El Dios de la Biblia no es el que usted piensa, amigo. No es el que usted piensa, querida amiga. El Dios de la Biblia usted tiene que conocerlo leyendo la Biblia, no imaginándoselo. Sí, esto es lo que dice aquí. Porque dice: y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él está dispuesto a perdonarte. Ahora, cuando dice: mis pensamientos no son los de ustedes, es porque Él no piensa como nosotros. Él es un Dios soberano sobre todo. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos que los vuestros, y mis caminos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Mi amigo, ¿conoces al Dios de la Biblia o no le conoces? Porque es necesario que le conozcas. Si quieres realmente llegar a tener la vida eterna, tienes que conocer quién es Dios. ¿Quién es este Dios? Mira, Lucas, el capítulo 9, ahí está ahí el versículo 10, que dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándole todo se retiró aparte a un lugar desierto que se llamaba Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los discípulos dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas, campos de alrededor, y se alojen, y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y el Señor les dijo: dadle vosotros de comer. ¡Qué palabra! Mi querido hermano, tú sabes que el sembrador lleva una cosa aquí en su estómago, como un saquito blanco que lo tiene lleno de semillas, y comienza a tirar la semilla en el campo ya preparado. Yo te pregunto a ti: ¿tienes tú el saco ese, por así decirlo, lleno de la palabra de Dios para compartir con tus amigos, tus familiares, tus conocidos?
es una responsabilidad para cada creyente. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Denle ustedes de comer, porque es nuestra responsabilidad darle de comer a quienes no conocen al Señor. Y le dicen al Señor Jesús allí, muy asustado seguramente, le dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos hacer recostar a la gente de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndose sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a los discípulos para que los discípulos pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas de pedazos. ¡Qué milagro! Pero yo me quiero sentar allí donde dice, denle ustedes de comer. Porque, querido hermano, tienes una tremenda responsabilidad frente a tu familia en primero. Yo he conocido a muchos jóvenes que se han convertido al Señor y ellos están tan animados para salir como misioneros a la África, a cualquier parte del mundo. Pero se olvidan que el primer campo misionero que tiene todo cristiano es su casa, su familia. Ese es el primer campo misionero que tenemos todos los que hemos conocido al Señor. No es ir a Estados Unidos, a Perú, a Bolivia, al África. No, es nuestra casa primero. Porque allí es donde nos cuesta más vivir como cristianos. ¿No es cierto? Porque uno en su casa, si hay que gritar, ¿qué va a hacer? Va a gritar. Si hay que enojarse, ¿qué va a hacer? Se va a enojar. Si hay que levantar la voz, ¿qué va a hacer? La va a levantar. ¿No es cierto? Porque en la casa uno vive como es. Cuando el Señor Jesús fue a Gadara, y allí en Gadara se encontró con un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros. Nadie lo podía sujetar. Lo amarraban con cadenas y grillos y las rompía como si fueran hilos. Y cuando el Señor Jesús llegó y lo vio, el hombre corrió a los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le pregunta el nombre. Y él le dice Legión. Legión eran 6.000 soldados. O sea, este hombre tenía más o menos como 6.000 demonios dentro de él. Y los demonios le dijeron, te conozco, que eres el Santo de Dios. ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor le dijo, cállense. Y le dijeron, danos permiso para entrar en aquellos chanchos. Y había un hato como de 2.000 chanchos. Y el Señor les dio permiso y se metieron, salieron del hombre y se metieron a los chanchos y los chanchos se volvieron locos y corrieron por un despeñadero, cayeron al mar y se ahogaron. Cuando salieron los dueños de los chanchos a ver lo que había pasado y vieron a aquel hombre sentado a los pies del Señor Jesús sin su cabal juicio, eso no le llamó la atención. Lo que le llamó la atención fue que perdieron 2.000 cerdos y le dijeron al Señor que por favor se fuera de ahí. Y el Señor se subió al barco y se iba a ir cuando el endemoniado le dijo, Señor, déjame ir contigo. Yo quiero estar a tu lado. Y el Señor le dijo, no, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas se ha hecho el Señor contigo. ¿Qué le parece? ¿Qué enseñanza? A todos nos gustaría estar al lado del Señor, pero nuestra primer responsabilidad es nuestra familia. Es a ellos a quienes nos tenemos que hablar la palabra del Señor. Por esto el Señor le dice, denle ustedes de comer. Acompáñenme ahora al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Ahí vamos a encontrar que el Señor está contando una parábola. Y dice, he aquí que el día salió de la casa y se sentó junto al mar. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Para que el sembrador salga a sembrar tiene que haber tenido su morral lleno de semilla, ¿no es cierto? Porque ¿cómo va a sembrar sin semilla? Y la tira. Y esta semilla cae en 4 partes diferentes. El sembrador tiene que tener semilla, porque de otra manera, ¿cómo va a sembrar? Los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábola? Y él dijo, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Está hablando de los judíos. Ahora, mire el verso 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Allí está el Señor contándole, explicándole la parábola del sembrador. Pero yo quiero hablar del sembrador. Cada uno de los cristianos, cada uno de los hijos de Dios, somos sembradores. Pero si no tenemos semilla en nuestro morral, ¿qué vamos a decirle a la gente? ¿Verdad? Si no leemos la palabra, si no oramos, si no estudiamos, ¿qué le vamos a entregar al que no conoce al Señor? Por esto el Señor le dice, denle ustedes de comer. El Señor se fue, está en el cielo. ¿De quién es la responsabilidad de dar de comer al pecador? Nuestra. El Señor no tiene otras manos, hermano, que las tuyas, no tiene otros pies que los tuyos,
no tiene otra lengua que la tuya. Para Dios sería muy fácil mandar a los ángeles a predicar, pero Él te tiene a ti y me tiene a mí, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te pregunto una vez más, ¿tienes tu morral lleno de semilla? Cada día cuando sales a tu trabajo, cuando vas a la escuela, a la universidad, vas con tu morral lleno para hablar del Señor Jesucristo. ¿Sabes que hay gente que está hambrienta por la palabra de Dios? Hay gente que está necesitando con urgencia que alguien le hable de Dios, que le hablemos del Señor Jesús, que le presentemos el plan de salvación. Porque hay gente muy angustiada, sobre todo en este tiempo, en que la gente tiene tanto miedo. Te pregunto, hermano, cuando sales a la calle, ¿vas con tu morral lleno de semilla? ¿Lo has llenado en la noche cuando llegas del trabajo, estudias la palabra y te pones a orar? Porque si no tienes semilla, ¿qué le vas a dar? El Señor te dice, dale tú de comer, pero no tengo, Señor. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Cada hermano, cada hermana somos responsables de andar siempre preparado para todo aquel que demande fe de nosotros, que le demos buena razón de lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Que siempre hablemos de lo que la Biblia dice, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo o no de lo que yo siento, porque los sentimientos son engañadores. Y en la Biblia no habla nada de sentimientos, queridos amigos y hermanos. Bueno, dejando allí, hermano, quiero que me acompañe a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y el verso 11 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestra responsabilidad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. ¿Por qué dice esto el Señor? Acuérdense que el pueblo de Dios era Israel. Ese era su pueblo. Pero cuando vino a ellos, ¿qué hicieron ellos? Le crucificaron. A lo suyo vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí habla de la regeneración que necesita el ser humano para poder entrar en el cielo. No éramos pueblo. El pueblo de Israel era su pueblo. El Señor vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, le dijo, por camino de gentiles no vayáis. Léalo, está en Mateo 10. Por camino de gentiles no vayáis. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto quiere decir que tú y yo, hermano, no teníamos derecho. Estábamos ajenos a los pactos. ¿Por qué no lees Efesios capítulo 2? Estábamos ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero como lo rechazaron, Él se volvió a nosotros. Maravillosa sabiduría de Dios para hacer todo esto. Lo que ustedes no eran pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, dice, yo os ruego, lee bien, yo os ruego, como a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de los malhechores, glorifiquen al Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y luego dice, por causa del Señor, sométase toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como a los por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Maravilloso. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad frente a nuestros semejantes. Dadles vosotros de comer. Este fue el imperativo que usó el Señor Jesús cuando sus discípulos le dijeron, manda a la gente para que vayan a comprar, para que compren cosas por ahí. Y el Señor les dice, denle ustedes de comer. Capítulo 4 de Primera de Pedro, donde estamos ahora, el verso 14. ¿Qué dice allí? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por medio de ello.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¡Qué maravillosas las palabras de Dios! ¡Qué claridad para hablar! ¿No es verdad? Si un creyente sufre por ser cristiano, si se burlan de él, dice, soy bienaventurado, porque esa es otra forma de que el glorioso Espíritu reposa sobre ustedes. En Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Porque cuando uno se convierte, cuando el Espíritu Santo le regenera y viene y la naturaleza de Dios impartida en nuestro interior, el Espíritu Santo nos viene a morar. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la verdad. Uno no llega a ser hijo de Dios por bautizarse. Uno no llega a ser hijo de Dios por portarse bien, por hacer buenas obras, por prenderle velita a una imagen, por buscar otros caminos que el hombre inventa tantas veces. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto nos indica que el único camino al Padre es el Señor Jesús. No hay otro. Él es el único camino al Padre. Así que, queridos amigos y hermanos, tenemos que estar preparados para hablar, para presentar defensa cuando alguien nos pida razón de nuestra fe. Y para esto tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no la conocemos, ¿cómo vamos a hablar? No hay cómo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener nuestro morral lleno de semilla para poder sembrarla. Un poquito más atrás en el capítulo 3, 1 Pedro, y el verso 14, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Otra vez aquí les está hablando de que si uno padece por causa del Señor, es bienaventurado. Porque esto nos dice la palabra de Dios, somos bienaventurados. Luego dice más ahí, porque dice, más bien, si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni los conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y si no conozco la Biblia, ¿qué voy a hablar? ¿No es cierto? Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amigos y hermanos, tenemos que ser ejemplo, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos. Tenemos que ser ejemplo de todo lo que el Señor Jesús hizo y dice en su santa palabra. Porque si yo no leo la Biblia, no me preparo en estudiar, en orar, ¿qué respuesta le voy a dar a aquellos que no me conocen? ¿Cierto? Tenemos que ser ejemplos donde quiera que vayamos, en palabra, en fe, en conducta. En Mateo, el capítulo 14 y el verso 13, dice, oyéndolo Jesús se paró de allí en una barca, un lugar desierto apartado. Cuando la gente le oyó, le siguió a pie, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y mira qué lindo, tuvo compasión de ellos y sanó a muchos que estaban enfermos. Pero cuando anochecía, se acercaron los discípulos, el lugar es desierto, la hora es pasada, despide a la multitud para que vayan y que compren. No tienen necesidad, denle ustedes de comer. ¿En qué aprieto estaban esos pobres discípulos, no es cierto? Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dice, traedlos acá. El Señor siempre arreglando nuestros desvaríos, nuestras equivocaciones. Entonces mandó a recostar la gente en la hierba y tomando los dio gracias a Dios y le dio a todos. Ahora dice que allí eran 5.000 hombres sin contar la mujer y los niños. O sea, pueden haber sido 10.000 personas. Mi hermano, yo no sé cuántos miembros son los de tu familia. Tú tienes hermanos, tienes padre, tienes tío, tienes sobrinos. ¿Les has hablado el Evangelio? ¿Les has presentado el plan de salvación? Yo me duelo mucho, amigos, cuando converso con amigos y se convierten al Señor y ellos dicen que sus padres nunca buscaron a Dios. ¡Qué pena! Nunca les van a ver. Porque el Evangelio trae salvación, trae vida eterna y trae paz al corazón. Pero si mis padres se murieron sin Cristo, yo no puedo hacer nada por ellos. Ni siquiera puedo orar por ellos, porque nunca van a salir de donde están. Los mormones se bautizan por los muertos. Es decir, si yo tuve un tío que murió sin Cristo, yo me puedo bautizar por él. Esto es algo satánico. En ninguna parte hay un principio para esto.
Si yo tuve un padre que murió sin Cristo, yo me puedo bautizar por él. Y mis amigos, esto es satanismo. Pregúntele a un mormón que haya sido mormón y le puede decir. Mis amigos, tengamos cuidado. La palabra de Dios es santa. Las cosas de Dios son santas. Mi hermano, tú que eres un hijo de Dios, tú que has nacido de nuevo, tú que tienes la seguridad de la vida eterna, cada día cuando sales a tu trabajo, ¿vas preparado? ¿Has estudiado la palabra? La palabra de Dios no es para ocuparla el domingo y llegar a la casa, guardarla y ya hasta el próximo domingo. Conozco muchos que hacen eso y no se preocupan durante la semana. Si usted me acompaña allí a Primera de Pedro, donde estamos, capítulo 2, dice el Señor allí en el versículo 25 del capítulo 1, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación del engaño, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La leche espiritual no adulterada, la que le damos nosotros de la Biblia a ustedes, sin intermediarios. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta es la leche espiritual, hermanos, no adulterada. Cuando pasa por otras bocas, por otros libros, ya está adulterada, porque el hombre se equivoca, el hombre se puede equivocar. Pero aquí dice, desead como niños recién nacidos. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por un filo condena y por el otro filo salva. ¿Anhelas tú cada día esta leche espiritual, mi querido hermano? ¿La buscas? Esta leche no adulterada de la boca de Dios, estudiando, escudriñando su santa palabra, como niños recién nacidos desean la leche espiritual. Cuando dice desechando la malicia, sabe que el ser humano tiene mucha malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones, lo que te atrae a la carne. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Mi querido hermano, mi querida hermana, me dirijo a ti. ¿Cómo está tu estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu rodilla gastada en la oración? ¿Cómo están tus deseos para Dios? ¿Te preparas para salir al mundo? Cuando dice el Padre Nuestro, guárdanos del mal, el verdadero sentido allí es guárdanos del malo. Esa es la idea, guárdanos del malo. Satanás está muy al tanto de lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú crees. Y por esto tenemos, Señor, guárdanos del mal, guárdanos del malo, porque él puede tener agentes para sacarte pica, para hacerte rabiar, para hacerte caer. El diablo es muy astuto, no dudamos la astucia de él, no ignoramos sus maquinaciones. Una vez le dije a un hermano que íbamos a hacer un estudio sobre el diablo, pero ¿cómo se le ocurre que va a estudiar el diablo? Yo le dije, usted sabe, mi querido hermano, que los boxeadores, cuando tienen que enfrentarse a otro, estudian la vida de ellos primero, ven algún video cómo pelea para poderle hacer frente. Así nosotros no tenemos que dudar las maquinaciones de Satanás. Él es nuestro enemigo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Denle ustedes de comer, un mandamiento que el Señor dio allí. Y ese mandamiento apliquémoslos a ti y a mi hermano. Denle ustedes de comer a la gente que necesita de Cristo, a la gente que necesita de un Salvador. Es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo. No hablarles de nuestra experiencia, sino hablarles de Cristo. Que Cristo les ama y les quiere salvar y les quiere perdonar. Que Él es el único camino, la única vida, la única verdad. Y que nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él, porque Él fue quien murió en la cruz y que pagó nuestros pecados allí y dijo, todo está consumado, todo está arreglado. Y satisfizo la justicia de Dios, la santidad de Dios y reivindicó el nombre del Padre aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Hay un solo evangelio, y es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme y resucitó conforme a las Escrituras. Este es el único evangelio, no hay otro. Los hombres han inventado muchos evangelios, pero el único verdadero es este que está en la Biblia. Queridos hermanos, queridos amigos, dejo la palabra de Dios con ustedes para su provecho.
Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de otra enseñanza más y deseamos que el Señor haya bendecido y bendiga la palabra a cada uno de nuestros hermanos. Y usted que no conoce al Señor, usted que no tiene la vida eterna, ¿por qué no se rinde en las manos del Señor y le pide que le perdone, que le salve, que usted quiere tener la vida eterna? Ábrenle su vida para que el Espíritu Santo entre y le haga una nueva criatura. Que así sea. Bien, hermanos, yo me despido también, agradecido primeramente del Señor que nos ha permitido llegar con un nuevo programa para compartir la enseñanza que a todos nos alimenta. Nos quedamos entonces con el mensaje de hoy, con la enseñanza de hoy, en que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos el deber de alimentar a los hambrientos con la leche espiritual no adulterada y sembrar cada día la semilla de la bendita palabra de Dios. Son deberes que debemos cumplir, que no podemos ignorar. Bien, hermanos, me despido entonces y esperando que nos acompañen en un próximo programa. Ya saben que pueden encontrar estos programas también en Spotify, en YouTube, si quieren volver a escucharlos. Ha sido un gusto, como siempre, y oramos pidiendo que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias y sus hogares. Será hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.